Buenas noches, o buenos días, buenas tardes, depende del momento que estemos iniciando este nuevo estudio. Estamos viendo el libro de los Hechos y quiero mostrarle algo y mostrarle cómo vamos a comenzar este estudio. ¿Ya? Quiero mostrarle esta. Vamos a comenzar así con una portada que se ve bonita, Hechos de los Apóstoles. Vamos a hacer un estudio inductivo, quiere decir que vamos a ir versículo por versículo viendo algunas palabras, esas palabras que son necesarias que se recalque, y también hacer comentarios. Ya vamos a ver comentarios tanto en forma personal, también vamos a ver otro tipo de comentarios de autores sobre temas específicos, ya que el libro de los Hechos es un libro histórico, pero es un libro muy enriquecedor, donde salen las pautas del fundamento de la iglesia. Ya grabé el día de ayer la introducción. Hay mucho más que abarcar en la introducción, pero creo que era necesario para que no más profundizar. Todavía tuve casi media hora para ver eso. Así que, bueno, ahí vamos a comenzar que hay una imagen que está Jesucristo enseñando a los discípulos, así también que el Espíritu Santo nos enseñe a través de este libro tan hermoso. ¿Ya? Vamos a ir entonces al libro. A ver, voy a hacer una cosita. Eso. No sé si se vio, pero lo voy a volver a compartir. Ya. Ahí está. Mismo entonces, ahí estamos. Ahí está la portada, tan hermosa, bonita, ahí traté de hacerlo lo más atractivo posible. Y bueno, ya no sé si se vio anteriormente, pero bueno, lo vuelvo a ver. Estoy recién aprendiendo sobre esta aplicación de Zoom, así que vamos a ver entonces el capítulo 1 ya del libro de los Hechos, ya que la introducción lo hice el día de ayer. Vamos entonces, vamos a quitar, ahí, me equivoqué, ahí. Vamos a ver, a ver, a ver, ya tengo aquí preparado el estudio. Vamos a esperar un ratito. Ya, aquí entonces vamos a iniciar a ver, se da cuenta que ya hice algunas pautas de este libro, del libro de los Hechos, del capítulo 1. Hay bastante material ya para ver el capítulo, no sé si vamos a alcanzar. Ya, aquí tengo al lado un comentario que lo vamos a ver en su momento. Ahí está. Vimos en la
introducción que el libro de los Hechos es un libro de transición entre los evangelios y la epístola. Sin el libro de los Hechos carece, sobre todo en la epístola, porque ahí están las cartas de Pablo para cómo empezó a fundar la iglesia, cómo la fundamentó, pero en el libro de los Hechos cuenta la historia, cómo comienza esa iglesia, ¿ya? Y a través de los viajes de Pablo, ahí vemos gran parte del, del desarrollo del crecimiento de la iglesia. ¿Ya? Vamos a ver una cosita. Eso. Y entonces aquí vemos que este libro a los evangelios, que es el fruto de la planta que lleva. El comentarista dice que los evangelios vemos el grano, los evangelios, pero dice que el grano de trigo cae a tierra y muere, y en los hechos llevando mucho fruto. Está hablando entonces de Cristo, que fue muerto en la cruz del Calvario, pero resucitado, y ahí nace entonces, como decía en la introducción, que la manifestación de la iglesia. ¿Ya? Ahora, también nos sale una parte que muestra de que Israel fue llevado en cautiverio, y ellos siempre soñaron la restauración de Israel, siempre. Y se pensó en Jesucristo, ¿ya? Que esta restauración venía sobre el pueblo de Israel. Por eso una parte, los hijos de David, de mi círculo de mí, esos términos, ya también cuando lo proclaman rey, cuando va a Jerusalén, tenían la esperanza que el reino de Israel iba a ser restaurado. ¿Ya? Entonces había toda una mentalidad, ¿ya? Cuando Jesús aparece. Pero Jesús venía a establecer otro tipo de reino, y ese reino en los corazones de los hombres, no solamente para Israel, sino para todo el mundo. Entonces, aquí entonces vamos a el libro de los Hechos, también vimos que todo el tema es el Espíritu Santo, ya cómo el Espíritu Santo en forma ejecutante a través de hombres y mujeres va desarrollando la iglesia y la expansión del reino. Entonces, una de las cosas que ya hemos visto, que en el primer tratado, ese primer tratado se trata de Lucas, ¿ya? De Lucas, el Evangelio de Lucas. Y después entonces viene el segundo tratado, que es el libro de los Hechos. Dice, en el primer tratado, o Teófilo, ¿ya? Y también hablamos sobre eso en el tema anterior, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar, ¿ah? Qué importante, que da énfasis ahí Lucas, de hacer y enseñar. Ya Jesús, eso era en la praxis, esa es doctrina. ¿Ya? La doctrina no solamente recibir un estudio como hoy, sino que esa palabra sea aplicada a nuestras vidas. Entonces ahí, esa es la doctrina que Jesús enseñaba. Doctrina no solamente de conocimientos, de situaciones bíblicas y todo eso, sino que se lleve a la práctica. Ya, eso es doctrina. Que comenzó a hacer y a enseñar. También hablé en la introducción que el libro de Juan muestra muy claramente, ya que hacía los milagros y después enseñaba sobre el milagro. Por ejemplo, sana al ciego y después dice, yo soy la luz del mundo. Levanta a Lázaro y dice, yo soy la resurrección y la vida. Entonces, ahí vemos claramente entonces aquí vamos a ver varias cosas. ¿Ya? Comenzó a hacer y a enseñar hasta el día que fue
recibido arriba, ya cuando fue ascendido, ¿ah? Ascendido Cristo, a Cristo al Padre, ya. En el capítulo 24, 51, ahí vemos en el monte de Bethesda, ahí fue ascendido a los cielos, ya. Y bueno, y ahí dice que después de haber dado mandamiento, ¿verdad? Dado mandamiento por el Espíritu Santo. Es el Espíritu que fue la fuente y poder del ministerio de Jesús. Entonces, toda la enseñanza, todas las palabras que Jesús entregó, todos los milagros que Jesús hizo en los 3 años de ministerio, lo hizo por medio del Espíritu Santo. Y ese mismo Espíritu Santo, vamos a ver más adelante en el libro, es el mismo, con la misma potencia, con la misma sabiduría, porque es una persona, ¿ya? Es una persona el Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo, por eso el Espíritu del Señor está sobre mí. Eso sale en Lucas capítulo 4. El Espíritu del Señor está sobre mí, dijo Jesús. Ya, y ahí hace la profecía de Isaías. Cuando dice sobre mí, está hablando que está bajo autoridad del Espíritu Santo. ¿Ya? Y entrega entonces mandamientos, ¿ya? Por el Espíritu Santo a los apóstoles, ¿ya? Que había escogido, ¿ya? Para la salvación, no solamente para la salvación, aquí es bien importante, sino también para el servicio que ellos iban a hacer. La bendición que se le ha asignado, por ejemplo, seréis bautizados por el Espíritu Santo, en Juan 20, 22, ahí sale que Jesús había soplado sobre ellos, sobre ellos por el Espíritu Santo. Entonces, se había dado ya cuenta del beneficio que habían recibido los apóstoles, qué significa tener el Espíritu Santo, ¿ya? Pero ahora van a tener una medida mucho más grande, ya más amplia, ¿ya? Donde los dones y las gracias y también la compañía del Espíritu Santo, ya seréis limpiados y purificados con el Espíritu Santo. Era la misma función que se hacía en el sacerdocio cuando eran ungidos con el aceite, ¿ya? Entonces ahí vemos entonces claramente que él enseñó todo esto sobre el reino de Dios, porque ahí más adelante lo vamos a ver. A quienes también después de haber padecido se presentó ahí, con muchas pruebas indubitables, apareciéndosele durante 40 días. Ya, 40 días. ¿Qué le habló en esos 40 días? Acerca del reino de Dios. ¿Ya? Ahora, aquí, ¿por qué le habla del reino de Dios? Ya, aquí entonces, ¿cuál fue el efecto que Jesús produjo? A ver, voy a cambiar un poquito la pantalla. Ahí, para que no... perdón, estamos viendo acá. Él cuando vino, la primera proclama que él hace, dice que el reino de Dios se ha acercado. Entonces, el Señor Jesucristo trajo el reino a la tierra, ¿ya? Y ahora se lo va a entregar a la iglesia. Entonces, ¿cuál fue el efecto del reino de Dios? Primero, Jesús quebranta el poder de Satanás, el príncipe de este siglo. Eso lo hizo en la cruz del Calvario. En forma figurativa, entra en la casa de Satanás, lo ata y saquea sus posesiones. Entonces, por eso cuando Jesús entra en escena, el reino de Dios se hace presente y por causa del reino de Dios, las enfermedades eran sacadas de los cuerpos de los endemoniados, eran liberados
una de las expresiones que sale de los evangelios, Jesús dice, si por el dedo de Dios hecho fuera los demonios, es porque el reino de Dios está aquí. Entonces, el reino de Dios era venía entonces a dejar inoperante a Satanás, ¿ya? Entonces, cada vez que se presenta el reino, ¿ya? Por medio del poder del Espíritu Santo, entonces se deja inoperante el poder de Satanás en familias, en personas y en naciones. Entonces, y eso fue muy efectivo y en el libro de los Hechos se ve claramente. Entonces, por eso le habló por 40 días, le habló. Y sabe, se me venía la idea que el Señor no solamente, porque le habló a 500 aproximadamente, a discípulos, ¿ya? Eh, hay una parte que aquí, no, bueno, más adelante sale. Estaban, seguramente iba a su casa y les enseñaba, ¿ya? Quizá iba a una plaza, les enseñaba, ver ese discipulado en el Señor, cómo enseñaba estos 40 días, me imagino. 40 días, eso es aproximado un mes y días, ¿ya? Y le mostró, bueno, imagínate, después de resucitado, ¿ya? Se le presentó vivo, dice, con muchas pruebas indubitables, ¿ya? Aquí vemos entonces, para dar confianza a estos discípulos, no solamente a los apóstoles, sino a los discípulos, cómo de ahí en adelante el mensaje, la predicación, tenía evidencias claras de su resurrección, ¿ya? Y también de la crucifixión con las marcas, ¿ya? También el reino de Dios, ¿ya? Muestra, vamos a ver en todos los capítulos algunos capítulos de Hechos, ya como se ve ahí, capítulo 8, 12, 14, aquí la expresión se refiere a la esfera de la salvación, el señorío divino sobre el corazón de cada uno de los creyentes por la gracia. Quiere decir que, como he enseñado también en el Spotify de Jesucristo es el Señor, que el hombre es salvo cuando reconoce a Jesús como Señor. En otras palabras, si no reconoce a Jesús como Señor, no es salvo. Así de duro. Entonces, y por eso algunas veces se ha cambiado el Evangelio. Por eso cuando uno acepta a Cristo como Señor, yo me pongo bajo autoridad del señorío de Cristo. Ya no es mi familia, ya no es mi trabajo, ya no es mi ministerio, sino que yo me pongo bajo el señorío de Cristo. Eso implica el reino de Dios, ¿ya? Pero hoy se ha diluido ya la demanda, ¿ya? Pero ahí está la palabra. Vamos a ver, cuando dijo, estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, el cual les dijo, oíste de mí. Entonces, estando juntos, ¿qué significa? Que comiendo con ellos. Es importante eso. Y después resucitado, imagínense. Han sido muy buenas esas comidas, esas once, esos almuerzos. El Señor le gustaba de tener esa comunión, ¿ya? Y de amistad, eso trae amistad, sencillez. Y ahí le enseñó que esperárselo en Jerusalén, ¿ya? Que esperarse la promesa del Padre, la promesa del Padre, ¿ya? Dice, la cual les dijo, oíste de mí. Porque Juan ciertamente os bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados en el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Aquí entonces vemos que Juan bautizó con agua y bautizaron con el Espíritu Santo. Los apóstoles tuvieron que esperar hasta el día de Pentecostés para ser bautizados.
y aquí dicen, dentro de muchos días, claro, habían por 40 días, 40 días exactos, él es ascendido a los cielos, y ahí pasan 10 días. Ahí viene el Pentecostés, que habla de 50, ya, número 50, ya. Entonces los discípulos obedecieron a eso. Ahora aquí vemos entonces la ascensión de Jesús, ya, cuando es levantado. Eso sale en Lucas, en el capítulo 24, ya, y dice, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Restaurar el reino de Israel. Aquí es donde vamos a ver, como el primer punto, los apóstoles todavía creían, ¿ah? Los apóstoles creían en un reino terrenal, del reino del Mesías. Ya sería establecida en poco tiempo. Pero hay una cosa muy especial acá. A ver si lo puedo abrir. A ver si... A ver si cuesta un poco. Ya, pero aquí, bueno, yo ya lo he visto. Dice que en Ezequiel habla de los montes y collados, y eso se refiere a los reinos, ya, los reinos que deben ser destruidos y todo eso, ya, producto del reino de Dios, ya, de la venida del Mesías, ya. En Joel 2 viene entonces el derramamiento del Espíritu Santo, conecta, fíjense bien, conectaba la venida del reino con el derramamiento del Espíritu Santo. Entonces, los apóstoles sabían que la venida del Espíritu Santo, el derramamiento del Espíritu Santo, era también la venida del reino. Ellos lo sabían, ¿ya? Entonces ellos pensaron que era solamente una restauración de Israel, pero Dios le amplia más la visión, ¿ya? Y les dijo, no os toca a vosotros saber, ¿ya? Aquí la palabra, los tiempos y los sazones, hablan de tiempos señalados. Aquí también a ver si vemos más adelante, aquí. Debido a sazones, ¿qué significa? El cumplimiento del tiempo, ya, Gálatas 4:4, aquí también se refiere a los tiempos evangélicos de la dispensación de la iglesia, ya que son etapas, ya que son etapas, ya. También se habla de siglo venidero, los fines de los siglos, los tiempos. Entonces, cuando habla de sazones, también habla de tiempo, ya, de los tiempos, ya. Pero aquí dicen los tiempos y las sazones, dando a entender que Dios tiene ya trazado el plan, ya, pero a él, el Padre, solamente tiene el día y la hora, ya. Vamos a ver otra cosa. Ahora, vamos a ver, no sé si me da el tiempo, para eso no voy a descansar, pero vamos a hablar, el texto central del libro de los Hechos. Aquí, si no nos sustraemos, se puede decir, nos sacamos el jugo, lo que este texto, todo lo que podamos ver del libro de los Hechos va a carecer de significado, ¿ya? La misión de los apóstoles consistía en esparcir el Evangelio, y era la razón principal del poder que les dio el Espíritu Santo.
¿ya? Entonces era expandir el reino de Dios, expandir el evangelio, ¿ya? Esa era la razón del Espíritu Santo, no solamente para que me sienta bien, para que, no sé, sino que tiene un objetivo claro. Y este suceso cambió en forma dramática la historia del mundo, porque permitió que el mensaje del evangelio llegara a todos los rincones de la tierra. ¿Te das cuenta? Esto sucedió hace 2000 años atrás, este acontecimiento. Esto fue cuando Jesús fue ascendido, según los estudiosos, fue en el mes de mayo, el 14 de mayo, por ahí, o a mediados de mayo, cuando fue ascendido. Entonces, cuenta 10 días más. Entonces eh, estamos en mayo, pues. Así que imagínate, estamos en el mes de Pentecostés. ¿Ah? Estamos en el mes de Pentecostés, fue un mes de mayo, cuando fue derramado el Espíritu Santo. ¿Ah? Un dato ahí que queda ahí, ¿ya? Entonces, la razón para que recibieran el Espíritu Santo era para expandir el Evangelio y el reino de Dios, ya establecerlo en los corazones de los hombres. No es un reino terrenal, sino un reino que gobierna al ser humano, a la humanidad, pero todo aquel que se rinde al señorío de Cristo, ¿ya? Entonces, la muestra de ese reino, ¿ya? Eh, es los milagros y todo eso, ¿ya? Que los apóstoles habían recibido el poder de arriba mediante el Espíritu Santo para predicar el Evangelio, confirmando con milagros, hasta con sufrimiento por el nombre de Jesús. ¿Ah? Entonces, era necesario que viniera el Espíritu Santo porque también le dio la capacidad para, para resistir, ya, a resistir toda la persecución, todo el sufrimiento que conlleva de estar bajo el señorío de Cristo. Y es la capacidad del Espíritu Santo, ¿ya? Según los comentaristas antiguos, ya, que uno de los dones que no salen en la Biblia, pero que se deja entrever, es el don de martirio. ¿En qué sentido? Que el Espíritu Santo le dio la capacidad a los creyentes para soportar ya el, los sufrimientos, y también por eso morían cantando en el circo romano, ya, porque el poder del Espíritu Santo era tan fuerte en ellos que solamente salían palabras de alabanza, y ese mismo espíritu está con nosotros, contigo y conmigo. Él nos da la capacidad para, para soportar, ya, para sostener. No hemos vivido como lo vivieron los mártires, ya. Eh, Ahora, era necesario que viniera el Espíritu Santo, y es necesario que no solamente viniera, y es necesario para nosotros, es necesario que el Espíritu Santo esté actuando, ¿ya? Humanamente nadie está capacitado, sobre todo esta magna tarea divina, porque es una tarea divina que viene del cielo, de llevar el Evangelio, de llevar el reino de Dios a todos los hombres. Ya, aquí puse, no está aquí nadie, sino aquellos que quiere el Espíritu Santo capacita. Solamente, solamente. Por eso, lo que significa ser lleno del Espíritu Santo, que significa ser lleno del Espíritu Santo, es tener la capacidad entonces para soportar. Entonces, dice acá, pero dice, no se preocupen de si va a restaurar o no restaurar Israel, porque mi Padre tiene los tiempos y las sazones, pues él ya tiene su plan, ¿ya? En otras palabras, alguien dijo por ahí que las cosas secretas se las reserva a Dios y las reveladas se las entrega a los hombres. Entonces, que nos quede eso, ¿ya? No nos metamos en la pata de los caballos, como se dice, con Dios, ¿ya? Él sabe por qué razón aún
Él está cumpliendo esto mismo que nos está sucediendo como en la humanidad hoy día. Es el cumplimiento, ¿ya? Para que el plan se ejecute, ¿ya? Porque Dios quiere que todos los hombres vengan al arrepentimiento, ¿ya? Recibiréis poder. Los apóstoles ya habían experimentado, ¿ya? El poder del Espíritu Santo para salvar, guiar, enseñar y hacer milagros. Eso lo vieron a través de Jesucristo. Y ellos mismos también cuando fueron comisionados, ¿ya? Vieron la dimensión del Espíritu Santo actuando en su vida y actuando en forma muy poderosa sobre Jesucristo, ¿ya? Así que ahora imagínense lo que era recibir. Y bueno, y también que podemos recibir, no solamente ellos, si estamos dispuestos que el Espíritu Santo actúe en nosotros. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Ya la palabra testigo, perdón, eran personas, dice aquí, que cuenta la verdad acerca de Jesucristo. La palabra griega significa el que muere por su fe. En otras palabras, en otro término, también, perdón, me seréis mártires. Ya, me seréis mártires en Jerusalén, en toda Judea y hasta los últimos de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado, ya, alzado al cielo, y le recibió una nube. Esta nube es la misma Chequina que estaba sobre, bueno, el que guió al pueblo de Israel por el desierto, ya era de nube de fuego en la noche y de día una nube, y después reposó sobre el tabernáculo, la Chequina. Entonces bajaba la Chequina, la gloria de Dios, ya. Y cuando Jesús fue alzado, lo recibió la Chequina, lo envolvió y ante sus ojos desapareció, ante los ocultos de sus ojos, dice. ¿Ya? Ahí vemos entonces ahí vemos eso más o menos. Bueno, me llevó media hora y esto eso es lo que pasa cuando uno empieza a ver cada palabra, cada cosa, se pasa volando la hora. Pero quiero terminar con esto, recibiréis poder. Aquí yo tengo un comentario, ¿ya? El poder de acción, ¿ya? El libro se llama Caminando en el poder del Espíritu Santo. Y aquí vamos a ver varias cosas, y quizás no nos vamos a ver todas, porque voy a ver un poquito más, pero porque sería mucho, ¿ya? Y aquí vemos entonces el autor que dice, el mayor hecho de la historia que fue la venida de Jesucristo al mundo para vivir y morir por la humanidad. El siguiente hecho más importante fue el avance de la iglesia para encarnar la vida de Cristo. ¿Te das cuenta? La venida del Espíritu Santo y la iglesia ya era para encarnar y es encarnar la vida de Cristo y para difundir el conocimiento de su salvación por toda la tierra. Ahí entonces muestra y que de forma muy magistral Cristo a través de la iglesia, ¿ya? Y haciendo los mismos milagros, haciendo los mismos, las mismas sabiduría a través del Espíritu Santo. La tarea que enfrentó la iglesia cuando dejó, ya, perdón, cuando bajó del aposento alto, no fue fácil. Consistía en continuar la obra de un hombre famoso porque lo habían matado, muerto como mueren los criminales. En otras palabras, perdón, ¿cómo iban a ser testigos de un hombre o de un líder muerto? ¿Qué pruebas iban a dar? ¿Ya?
Hay un libro de Morris Cerullo que dice Producidores de Pruebas. Y ahí el Morris Cerullo muestra también cómo estos apóstoles iban a demostrar que Jesús estaba vivo. ¿Cómo? ¿De qué manera? ¿De qué forma? Entonces, la única manera era a través del Espíritu Santo. ¿Ya? Entonces, aquí también deja entrever, dice, y además de la iglesia debía persuadir a la gente de que este hombre se había levantado de la muerte y que él era el Hijo de Dios, ¿ya? Y Salvador. A la simple vista, esta misión, por su misma naturaleza, estaba condenada al fracaso del mismo comienzo. No lo iban a creer. A través del mensaje, a través de la proclamación, ¿ya? ¿Quién creería semejante historia? ¿Quién podría su fe en alguien que la sociedad lo había condenado, crucificado, abandonada? La iglesia hubiera parecido una de las miles sectas, ¿ah?, que han existido durante toda la historia, sin dejar nada para recordar para las siguientes generaciones. La razón por que la iglesia no murió, y ahí lo que no murió, fue que existía un elemento milagroso dentro de ella. Y ese elemento milagroso es una persona, y es el Espíritu Santo. Si la iglesia se ha mantenido hasta hoy, es por el Espíritu Santo. No piense que el Espíritu Santo se ha ido. Él está ahora más que nunca en la iglesia. Así que deja que este compañero fiel, deja que este paracleto actúe en nuestras vidas, ¿ya? Es el elemento suministrado por el Espíritu Santo. Lo dice Pablo. Dice que la debilidad de él es suministrado, ¿ya? Suministrado. Dejemos en otras palabras, si algo me falta, yo tengo un recurso, yo tengo una persona que me suministra fortaleza, que me suministra fe, que me suministra los milagros, me suministra, en otras palabras, es un estante, es una bodega que nunca se va a agotar, en otras palabras, porque allí está la capacidad sobrenatural. ¿Ya? Este elemento fue suministrado por el Espíritu Santo, que vino vino en Pentecostés para darles poder. La iglesia no era una mera organización o un simple movimiento, sino la encarnación viviente del poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no se puede ver, pero sí se puede ver a través de ti y a través de mí. ¡Wow! Por esta razón logró pocos años con conquistas morales tan prodigiosas y como inexplicables. La única explicación posible para esta conquista es Dios mismo. Resumiendo, y aquí voy a dejarlo ahí, porque sigue mucho más abajo, pero voy a dejar hasta aquí. Resumiendo, la iglesia comenzó en poder, se movió en poder y siguió moviéndose mientras tuvo poder. ¡Wow! Cuando dejó de tener poder, se encerró en sí misma y trató de conservar sus logros. Mantener los logros pasados. Y eso ha sucedido. Que no nos pille en eso, hermano. Los milagros, los avivamientos que Dios ha hecho a través de toda la historia, aún están vigentes. Porque la persona que produjo esos movimientos está vigente. Y por eso Dios ha puesto en mi corazón de ver este libro. Que volvamos a la esencia. Volvamos al origen. Así que les dejo esa interrogante. Volver al origen, volver a la esencia, a la persona del Espíritu Santo. Amén. Nos vemos en la
en la otra sección. Ahora estoy viendo cómo... Amén. Estoy viendo eso. Ahí volvemos. Así que ahí estamos en el... vimos solamente 8 versículos. Se da cuenta de qué enriquecedor es de ver y indagar las escrituras. Así que aquí que está interesado, realmente que quiere aprender de la palabra del Señor, va a seguir estos estudios. Yo voy a ser un servidor que por años he enseñado cosas así, y quiero esto que muchas personas puedan también, o que podamos aprender y conocer a la persona del Espíritu Santo. Así que nos vemos. Que Dios les bendiga.